Se observa la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, bueno. Muy buenas tardes a todos. En esta tarde, pues, vamos a trabajar con el tema instrumentos de laboratorio o instrumentos de medición caseros y con material reciclado. Soy el licenciado Enrique Javier Peña y soy del área de ciencias naturales, soy del departamento de Santa Bárbara. Vamos a iniciar con este webinar gratuito. Sean todos bienvenidos a la clase. Vamos a iniciar hablando un poco acerca de qué es un laboratorio de ciencias. Pues un laboratorio de ciencias es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico. Está equipado con instrumentos de medida o equipos con que se realizan experimentos, investigaciones o prácticas diversas según la rama de la ciencia a la que vayamos a hacer alguna demostración. También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente acondicionada para el desarrollo de clases prácticas y otros trabajos realizados para la enseñanza. Un poco de historia, pues las cocinas son los más antiguos laboratorios de química, de física y de biología. También en ellas hayan hospitalidad, la imaginación y la fascinación por colores, olores y texturas. La gastronomía molecular basada en el encuentro entre ciencia y cocina ha puesto de manifiesto estos rasgos experimentales en la cocina con el afán de potenciarlos. Mariana Kopman, graduada como bióloga de la UBA y profesional gastronómica en el Instituto Argentino de Gastronomía, fundadora en 2004 con Silvia Gutmann y Juan Logo de la Asociación Argentina de Gastronomía Molecular, fueron personas que trataron de estudiar acerca de esto, de la gastronomía molecular y con relación a lo de la cocina. La cocina es un gran laboratorio con ciencia, intuición, experiencia, habilidad y conocimiento, ya sea este teórico o que venga de la experiencia repetida del oficio. De los errores culinarios se aprende. Si además se entiende por qué pasaron, seguramente mejorarán las oportunidades de éxito en una receta. Se puede, por supuesto, cocinar de manera excelente sin entender los por qué. Sin embargo, para aquellos curiosos que cocinan, sean o no profesionales, dan un plus de satisfacción conocer las causas. ¿Qué utensilios caseros podemos convertir nosotros en instrumentos del laboratorio en nuestra casa, en nuestra cocina? Pues podemos utilizar utensilios de cocina. Ahí tenemos algunos ejemplos: cucharas, cuchillos, papel filtro de café, aparatos para medir. Tenemos siempre, ¿verdad? Cuando se hacen, pues, arroz, pues hay que hacer mediciones, ¿verdad? Y tenemos en nuestras casas algunas tazas para medición de algunos alimentos. Podemos utilizar, ¿verdad?, dispositivos para sujetar, como alfileres, clavos, tornillos, algunas fuentes de calor como los fósforos, un mechero de alcohol, velas, recipientes como vasos que tenemos o recipientes usados, algún tarro, ¿verdad?, con rosca, o los frascos para mermelada y las botellas. Herramientas como alicates, cúter, martillo, cuchillo, ¿verdad?, sierra. Materiales eléctricos como cables, pinzas, bombillas, portalámparas, brújulas o pilas. También podemos utilizar globos, pajillas o pajitas, tuercas, tornillos, imanes, corchos y hasta lupa. Y podemos también trabajar con algunos alimentos para hacer algunas reacciones como harina, aceite, sal, huevo, vinagre, limón, productos de limpieza como detergentes o lavavajillas,
productos de higiene personal como jabones o cosméticos y perfumes, fármacos de botiquín como agua oxigenada, alcohol, aspirinas, antiácidos y algunos artículos de ferretería como las pinturas o barnices, algunos disolventes, pegamentos, clavos y tornillos. Vamos a iniciar ahora observando algunos instrumentos de laboratorio que nosotros los podemos hacer en nuestras casas y con materiales pues fáciles de conseguir y que los tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, el número 1 es la balanza, y la balanza o báscula de laboratorio es un instrumento que sirve para medir masa de los objetos. Aquí tenemos un ejemplo de una balanza con materiales que podemos encontrar en nuestra casa. Las reglas de madera, ganchos metálicos, que son estos ganchos que sostienen lo que es los platillos. Tenemos cemento que se usa aquí, el frasco, uno de los frascos donde viene la mermelada o la jalea, clavos para poder lavar estas reglas, martillos, alambres y platillos. Ese es el número 1. Tenemos la balanza número 2, que en esta pues se hace por medio de botellas PET, botellas desechables de 1,25 litros. La más grande es de 2 litros y la otra botella es de 1,25 litros, la que va dentro. Esta balanza, ¿verdad? Se usa agua. Esta agua está coloreada, solamente es para darle color, no es estética a la balanza. Se utiliza pues tijera para poder recortar lo que son las botellas, cinta aislante, ahí se ve la cinta negra, el agua, las libras de sal, que son los que usamos para saber cuánto puede pesar, ¿verdad? Esta sal, ¿verdad? También usamos regla para realizar las mediciones que están por ahí y un marcador permanente. Tenemos igual la otra balanza que se usa con latas o vasos. Esta también se usa un gancho para tender ropa planchada, soporte para ubicar la balanza, cordones, y podemos, ¿verdad?, utilizar arena, sal, clavos para realizar, ¿verdad?, las mediciones que vamos a trabajar. Aquí tenemos otra de las mismas, ¿verdad? Y ahí está, esta usa cemento y tenemos los ganchos para colgar ropa planchada y los recipientes. Luego tenemos el mechero Bunsen, que sabemos que un mechero Bunsen pues es una herramienta que se utiliza para calentar o esterilizar muestras o reactivos químicos dentro de un laboratorio. Consta de un tubo vertical y se adapta al sistema de gas. Y en esta ocasión pues hacemos un mechero Bunsen con un frasco de mermelada o de jalea con tapadera. A la tapadera pues se le hace un agujero utilizando un taladro, una mecha de algodón, o podemos usar una mecha de tetrapiador, alcohol, cerillos, ¿verdad?, o fósforos. También podemos hacer mechero Bunsen con frascos de esmalte para uñas, ¿verdad? Aquí tenemos un mechero Bunsen y este pues tiene también su tapadera como un mechero Bunsen de un laboratorio, y solamente necesitamos un frasco de esmalte para uñas vacío, una mecha de algodón, ¿verdad? Y necesitamos alcohol, los cerillos para poderlo encender. También podemos hacer mecheros de alcohol y utilizando lo que son bombillos que ya no estén utilizados, alcohol, también mecha de algodón. Hay un micrófono encendido que acaba de cerrar una puerta, por favor si puede apagarlo. Este es un mechero de alcohol, y un mechero de alcohol es un instrumento utilizado en los laboratorios científicos para calentar, esterilizar o proceder a la combustión de muestras o reactivos químicos. Este mechero de alcohol está elaborado con un bombillo, tiene alcohol, tiene una mecha de algodón, utilizamos cerillo, ¿verdad?, para encenderlo, y alicate para poder destrabarlo, ¿verdad?, y poder extraer todo lo que viene adentro del bombillo. Aquí tenemos el siguiente material, que es un decantador, y sabemos que un decantador es una herramienta que se utiliza para calentar o esterilizar muestras o reactivos químicos. Dentro de un laboratorio consta de un tubo vertical y se adapta al sistema de gas. Para hacer esta separación de
dos líquidos como ser el agua y el aceite, pues miren lo que se usa es la parte de inicio de una botella PET, agua, aceite, usamos el bisturí, usamos una tijera, usamos, pues la botella pues tiene su tapón, usamos un desatornillador para poder crear el agujero en el tapón, un popote o una pajilla, silicón caliente y utilizamos un gancho de madera. Y ahí pueden observar de que se está separando lo que es el agua del aceite, ¿verdad? Y ahí está saliendo el agua, en la imagen de abajo está saliendo el agua, donde separa el aceite, ¿verdad? Del agua. Podemos también crear un termómetro utilizando una botella de refresco de vidrio. Y para ello, pues vamos a definir el concepto de un termómetro. Es un instrumento utilizado para medir la temperatura a través de diversos mecanismos y escalas. Y este termómetro pues fue elaborado por una botella de vidrio, tiene plastilina roja, un popote o una pajilla o un sorbete. El agua el líquido, perdón, está conformado por agua y por alcohol. Y lo que se hace es, pues, introducir esta botella. Esta botella se va a introducir dentro de un recipiente con agua caliente y el agua que está aquí, ¿verdad? Al recibir la temperatura del depósito donde lo vamos a introducir la botella, el agua empezará a subir, ¿verdad? Por las paredes de la pajilla o del popote, ¿verdad? Según la cantidad de temperatura que tenga de caliente el agua donde está sumergida esta botella. Y se va a representar lo que es, ¿verdad? Un termómetro. Y solo necesitamos una botella, una pajilla, un popote o un sorbete, como se llame, plastilina, ¿verdad? Y es muy fácil. También podemos crear lo que es un termoscopio. Un termoscopio es un instrumento destinado a detectar diferencias de temperatura. A diferencia de temperatura, el termoscopio no permite medir diferentes en términos absolutos o en escalas absolutas. Por ejemplo, aquí tenemos este termoscopio, pues está creado por un frasco con tapadera, ¿verdad? Un frasco ancho con tapadera. A la tapadera se le van a abrir dos orificios por donde se va a introducir lo que son los tubos o mangueras de plástico o mangueras de goma, y estas se van a sellar utilizando plastilina. Y vamos a necesitar un tubo de vidrio, como se ve aquí ya en la imagen. Aquí está la botella, ¿verdad? Esto está lleno de agua caliente. Luego aquí se ven las burbujas y esto hace que el agua salga hacia acá y luego, ¿verdad? Se vaya por el tubo, y esto es un termoscopio. También podemos crear embudos con botellas PET, una tijera y una regla para que nos quede derecho lo que es el embudo. Un embudo es un instrumento que sirve para canalizar líquidos y materiales granulares en recipientes en bocas estrechas, evitando que se derrame la sustancia a tratar. También podemos crear, ¿verdad?, embudos con las bocas de los envases de aderezo que se muestran aquí en la imagen. Siguiente instrumento es un dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para calcular el peso de los objetos. El dinamómetro tradicional, inventado por Isaac Newton, basa su funcionamiento en el estiramiento de un resorte que sigue la ley de elasticidad de Hooke en el rango de medición. Y aquí tenemos todos los materiales que vamos a utilizar: jeringas sin la aguja y sin la parte de adentro, como se ve en la imagen de arriba, cinta adhesiva, un gancho pequeño de acero, 2 tornillos de 1 centímetro, tornillo de cabeza ancha para ubicarlo adentro de
el resorte, como se ve en la imagen de aquí arriba, ahí se ve el resorte y el tornillo. Una pieza plástica, como se ve aquí en la imagen. Cables o alambres, desatornillador, ¿verdad? Y un gancho para enroscar. Y así nos queda lo que es. Este es el gancho que se enrosca en la jeringa. Aquí tenemos lo que es el resorte. Aquí se ve el resorte, ¿verdad? Esta pieza que está aquí, es la pieza que se ubica aquí para tapar la jeringa, y estos dos son los dos tornillitos para cerrar lo que es la jeringa, y este es el cable que se usa para ubicar lo que vamos a pesar. Y este es el resorte, ¿verdad? Según la ley de Hooke, ¿verdad? Que es el que se va a estirar o se va a contraer. Aquí hay una pregunta sobre lo del termómetro, que me hace una pregunta. Dice, ¿el termómetro se debe de escalar o cuánto mide? Sí, el termómetro usted lo va a escalar utilizando, ¿verdad? Lo que es regla, ¿verdad? Usted lo va a escalar para saber. Vamos a ubicarnos ahí, aquí. Aquí lo puede ir marcando, ¿verdad? Utilizando alguna regla, ¿verdad? Para saber cuánto es lo que corresponde a las temperaturas. Se pueden utilizar, por ejemplo, jeringas, porque las jeringas están a base de ml, ¿verdad? Y para saber cuántos ml son los que vamos a depositar aquí en el frasco. Luego tenemos la creación de un microscopio casero, ¿verdad? Y un microscopio es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados. A simple vista. Aquí tenemos todos los materiales que se utilizan para la creación de este instrumento y tenemos dos coples, ¿verdad? Para PVC de 1.5 pulgadas. Aquí están los dos coples. Estoy señalando. Tenemos dos lupas, ahí están. Un espejo, un tubo de cartón, reglas, tijeras, cúter, silicón caliente, plastilina, cinta adhesiva y una lámpara o foco, como lo podamos llamar. Al final, ¿verdad? Podemos observar aquí en la parte ya el trabajo final de cómo queda el microscopio. Y aquí está, ¿verdad? La imagen tomada de cómo se ve lo que es el insecto que se está observando, y se ve muy amplio. Miren, se ve nítido lo que se está observando por medio de este microscopio. También podemos crear microscopios utilizando otra técnica. En este caso, necesitamos una botella PET con tapón. El tapón debe de tener un agujero, como se ve aquí en la imagen. Ese agujero lo podemos crear, ¿verdad? Con un clavo caliente. Ay, es cierto. Okay. Madi Medina tiene encendido su audio. Madi Medina, por favor. Me hablaron y no escuché por culpa de ustedes. Mari Medina tiene encendido el audio. Por favor. Permítame. Bueno, aquí pues a la botella PET se le abre un agujero aquí con un clavo caliente, ¿verdad? Esta es una botella de agua. Necesitamos unas gotas de agua. Aquí está lo que es la tela de la cebolla, ¿verdad? Aquí está ubicada en el portaobjetos, que se hizo también del mismo plástico. Y encima de la tela de la cebolla lo que se ubica es cinta adhesiva transparente. Y luego miren, esa cinta adhesiva larga se ubica dentro de la botella, como está aquí.
se ubica en la parte de inicio de la botella. Y luego, miren, observamos por medio del agujero, ¿verdad? Vamos hasta la taparrosca, hay que irla moviendo para poder ubicar bien exactamente dónde está lo que queremos observar. Y así es como se ve lo que es la pieza de la tela de la cebolla que ubicamos dentro del microscopio casero que se hizo. Podemos crear una probeta también. Este es un instrumento volumétrico que consiste en un cilindro graduado, es decir, lleva una escala para la parte exterior que permite medir un determinado volumen. Por ejemplo, aquí se utiliza lo que es un frasco de mermelada, es este, y este es un frasco de una botella PET o una botella de refresco cortada. Este es masking tape que se pega sobre la botella y ahí lo que se está haciendo es midiendo. Por ejemplo, ella echa según la jeringa, si la jeringa, aquí tenemos una jeringa de 3 ml, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir echando ml por ml y vamos a ir marcando aquí con líneas, ¿verdad? Para hasta que nos quede lo que es la probeta graduada. Y solo utilizamos un frasco y utilizamos una botella de refresco PET cortada y necesitamos una jeringa para ir depositando el agua. ¿Para qué depositamos el agua? Para que vayamos midiendo milímetro por milímetro. Una vez que ya tengamos todo medido, botamos el agua y ahora sí ya podemos utilizar la probeta, ¿verdad? Graduada. Para la creación de un soporte universal, pues ahí tenemos lo que es una lámina de cartón, de papel cartón, una plancha de styrofoam, 2 hojas de papel bond para forrarla, una regla para realizar las mediciones, lo que es un gancho para ropa planchada, tenemos pegamento, un cúter, ¿verdad? Una cinta adhesiva y lo que tenemos el tape clarito, como lo llamamos nosotros. Y ahí está representado lo que es, ¿verdad? Un soporte universal. Esta parte verde es la parte del gancho este de aquí, es la parte de abajo del gancho donde ponemos los pantalones, de repente, ¿verdad? La parte de ahí. Y estos pues son pinzas de tender ropa que utilizamos para sostener lo que es la muestra. Un soporte de laboratorio, también llamado soporte universal o pie universal, es una pieza de equipamiento de laboratorio donde se sujetan las pinzas de laboratorio mediante dobles nueces y sirve para sujetar tubos de ensayo, buretas, embudos de filtración y embudos de decantación. Para la creación de una bureta, pues también tenemos aquí otras ideas. Una bureta es un recipiente de forma alargada, graduadas, tubulares de diámetros internos, uniformes, dependiendo del volumen de litros. Su uso principal se da entre su uso volumétrico debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de líquidos a una determinada temperatura. Y para ello solo necesitamos 2 agujas de 5 ml, una horma gotera o lo que tenemos aquí, ¿verdad? El equipo de venoclisis, ¿verdad? Y tenemos una base metálica que es la que tenemos aquí. Entonces, por medio de una jeringa, por medio de este regulador, ¿verdad? Podemos obtener lo que es una bureta y ahí está el trabajo finalizado. Al final eso nos sirve para ir regulando lo que es la cantidad de líquido que queremos que caiga en el vaso. Podemos crear también un espirómetro. Este es un instrumento de medida que se utiliza para determinar los volúmenes y las capacidades del pulmón. Pues para ello necesitamos una botella PET, una regla para medir las graduaciones o escala, una tira de papel como se ve ahí de color rojo, un marcador permanente, manguera, agua y un depósito grande, ¿verdad? Y este se sopla, ¿verdad? Para saber hasta qué altura sube el agua según lo que estemos probando, según la capacidad que tengamos, ¿verdad? De aire en nuestros pulmones.
El tubo de ensayo es un instrumento de laboratorio que se utiliza principalmente como contenedor de líquidos y sólidos, a los cuales se les va a someter a reacciones químicas u otras pruebas. Posee una forma cilíndrica alargada, generalmente de vidrio, pero hay, ¿verdad?, de otros materiales. Y para ello solo necesitamos un caparazón de un lápiz liso, transparente, de tinta. Le vamos a quitar la tinta que trae dentro, ¿verdad? Ocupamos una tijera o una navaja y una lija para poder quitar las asperezas donde vamos a cortar, y nuestro tubo de ensayo queda de esa forma, por medio de un lápiz, tinta. El vaso precipitado es un instrumento pues que lo utilizamos para medir volúmenes de líquidos, ¿verdad? Y pues para crear este vaso precipitado, ahí pues necesitamos un frasco de mermelada, jeringas, marcador permanente para realizar las escalas, agua, ¿verdad? Y un recipiente para contener el agua para el momento de ir midiendo, como les expliqué en la parte de la probeta. Tripié y rejilla metálica. El tripié es un instrumento de laboratorio que se usa frecuentemente en los laboratorios de química, sirve como soporte en montajes para el calentamiento de sustancias. Y la rejilla de asbesto es la encargada de repartir la temperatura de manera uniforme cuando se calienta con un mechero. Entonces necesitamos una tela metálica, ¿verdad? 3 varillas de vidrio, de hierro, y, ¿verdad?, una máquina para soldar para poder crear nuestro tripié. Gradilla para tubos de ensayo. Es un utensilio utilizado para dar soporte a los tubos de ensayo o tubos de muestra. Normalmente se utiliza como soporte y almacenar los tubos. Este se encuentra hecho de madera, de plástico o de metal. Y para realizar nuestra gradilla necesitamos, ¿verdad?, las paletas bajalenguas y lo que son, ¿verdad?, el silicón caliente para poder armar nuestra gradilla. Mortero y pilón. Es un instrumento utilizado, ¿verdad?, compuesto de un recipiente cóncavo y una maja, maneta, masilla o mano para majar o aplastar los alimentos o condimentos. El mortero posee un instrumento pequeño creado del mismo material llamado pistilo o pilón, y es el encargado de triturar. Si al machacar sustancias peligrosas o líquidos en conjunto con sólidos, deberá molerse o triturarse muy suavemente para evitar salpicaduras. Y para hacer nuestros morteros o pilones podemos utilizar latas de atún, podemos utilizar, ¿verdad?, tazas que ya no tengan su agarradera, y para la parte del pilón o pistilo podemos utilizar lo que son trozos de madera de escoba. El cuentagotas o gotero. El cuentagotas o gotero es un tubo hueco terminado en su parte inferior en forma cónica y cerrado por la parte superior por una perilla o dedal de goma. Y para ello, ¿verdad?, podemos utilizar lo que son todos los frascos de medicina que traen, ¿verdad?, este gotero. Las agujas de disección se utilizan para sujetar tejidos o pequeñas estructuras durante un breve periodo de tiempo, ¿verdad? Está formado por un mango metálico de acero inoxidable. Y para hacer nuestras agujas de disección, pues vamos a utilizar el cascarón de un lápiz transparente de tinta vacío, silicón caliente, aguja u hoja de afeitar y fuego de vela encendida. Entonces, así nos quedan lo que son nuestras agujas de disección. Estas son utilizando lo que es una aguja, pero también podemos utilizar lo que es una hoja de afeitar. En vez de calentar y unir la parte del lápiz tinta a la aguja, podemos unir también lo que es una hoja de afeitar. El papel filtro es un papel que se corta en forma circular y se introduce en un embudo de filtración con el fin de ser filtro para las impurezas insolubles y permitir el paso de solución a través de sus poros. Y para el papel filtro, pues también podemos utilizar lo que es tela para poder filtrar, el papel servilleta, o también podemos utilizar el filtro para café. Aquí tenemos las 3 imágenes, ¿verdad?, de cómo podemos reemplazar el papel filtro, y aquí tenemos 3 ejemplos.
La lupa es un instrumento óptico que consta de un lente convergente de corta distancia focal que desvía la luz incidente de modo que se forma una imagen virtual ampliada del objeto. Y para ello necesitamos tijera, una botella PET o desechable. Necesitamos lo que es un tapón grande para hacer el círculo y representar lo que es la lupa, agua, un producto comercial con letras pequeñas y marcador permanente para poder repasar lo que es el círculo. Aquí se ve la imagen que está recordando el círculo. Luego al círculo le echa unas gotas de agua y esas gotas de agua, ¿verdad?, hacen de que aumente el tamaño de la letra que vamos a leer. Aquí está un niño leyendo, ¿verdad?, empleando igual este tipo de lupa y solo necesitamos una botella, ¿verdad?, y unas gotas de agua para ver un poco el aumento de las letras. También podemos crear lupas, este es otro ejemplo, ¿verdad? Y para ello necesitamos un vidrio curvo, cilindro con depresión de 0.5 centímetros, un vidrio plano, que son los dos vidrios que se ven aquí observados que se están pegando. En medio de los dos vidrios, ¿verdad?, se ubican lo que son agujas, ¿verdad? Una aguja sirve para introducir el agua y otra aguja sirve para ir sacando el aire mientras se va introduciendo el agua. Hay que esperar 24 horas para que se seque el pegamento cuando unimos los dos vidrios, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, procedemos a lo que es el llenado del agua. Entonces aquí se ve que se está introduciendo lo que es una jeringa para luego ubicarla aquí donde están las agujas de la jeringa y ahí se ve cómo el agua va ingresando. Y esto, ¿verdad?, va a hacer que observemos un material, ¿verdad?, letras de productos comerciales que no lo podemos ver a simple vista por medio de esta lupa casera. Las pipetas también podemos, ¿verdad?, crearlas, y estos son instrumentos volumétricos usados en laboratorios de ciencias químicas y de ciencias de la vida y de la salud, que permiten medir, ¿verdad?, la alícuota de un líquido con mucha precisión. Suelen ser de vidrio, pero no de plástico. Aquí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo que esta se hace por medio de un cascarón de un lápiz tinta. Estos son lápices tinta, ¿verdad? Y aquí se está utilizando una jeringa para igual. Las jeringas nos sirven a nosotros para ir midiendo cuántos ml, ¿verdad?, podemos llenar lo que es nuestro lápiz, ¿verdad?, de agua. Y una vez que ya hayamos terminado de realizar las mediciones, ¿verdad? Por ejemplo, esta jeringa que está aquí, ¿verdad?, es de 10 centímetros cúbicos. Entonces, cada centímetro cúbico, ¿verdad?, se va representando y se va marcando para realizar la escala. Y luego, pues nosotros podemos realizar, ¿verdad?, algunas mediciones, más que todo para mediciones, ¿verdad?, sobre que el estudiante pues pueda identificar cuántos ml, ¿verdad?, son depositados en cada pipeta. Y manejar lo que es el menisco, ¿verdad?, que es una de las técnicas necesarias para trabajar con pipeta. Las cápsulas o cajas de Petri pues son recipientes redondos de cristal para que se puedan colocar encima y cerrar el recipiente, aunque no de forma hermética. El uso más común de estos instrumentos es para realizar cultivos de bacterias, células, mohos y otros microorganismos. Y para ello lo podemos reemplazar con portapastillas, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de portapastillas y aquí se pueden hacer los cultivos, ¿verdad? Y es algo casero. Destilador y refrigerante. Por ejemplo, para hacer el destilador necesitamos, ¿verdad?, estos materiales que están aquí en la presentación, y así es como queda. Miren, la manguera de los 50 centímetros se ubica, ¿verdad?, en el agüero con agua caliente, ¿verdad? Esa agua pues pasa por aquí, llega al refrigerante. Miren, aquí está un ejemplo de un refrigerante. Para hacer el refrigerante se necesitó una botella grande como está aquí, y adentro de la botella grande introducimos la botella pequeña. Y entre la botella pequeña y la grande ubicamos lo que son los cubitos del hielo para poder, ¿verdad?, crear el refrigerante.
Y luego, ¿verdad? Aquí, una vez que pase el agua caliente por aquí, por la manguera, luego llega el refrigerante, ¿verdad? Y luego aquí tenemos lo que va a ir destilando. Por ejemplo, este líquido que utilizamos aquí es un líquido un poco oscuro, ¿verdad? Y al final tenemos resultado, ¿verdad? De la destilación. El matraz Kitasato es un instrumento de vidrio que se utiliza, ¿verdad? Principalmente para realizar algunas mediciones, ¿verdad? De líquidos, trabajamos con volúmenes de líquidos y pues podemos crear matraz Kitasato, ¿verdad? O simplemente Kitasato con botellas de vidrio o botellas plásticas. Y si es botella plástica, pues es mucho mejor porque solamente le hacemos un agujero con un clavo caliente y le ubicamos lo que es una pajilla, un popote o un sorbete. Y ya si vamos a trabajar, ya que para que nos quede y nos dure un poquito más el matraz Kitasato, podemos utilizar frascos de vidrio alto, ¿verdad? Y aquí está una técnica muy interesante para poder trabajar y abrir agujeros en vidrio. Esto es plastilina y aquí se usa lo que es una broca de corona diamantada para poder abrir el agujero, ¿verdad? Y aquí lo que hay es agua, por eso dice aquí plastilina y agua. Esto es plastilina, estos son bolitas de plastilina y luego se le introduce agua dentro de la plastilina para empezar a trabajar con la broca de corona diamantada para poder crear lo que es, ¿verdad? El agujero y ubicar lo que es la pajilla para crear un matraz Kitasato. También podemos crear lo que es un frasco lavador o también llamado piseta. Este se utiliza, ¿verdad? Principalmente para la parte de la limpieza, ¿verdad? De instrumentos de laboratorio. Y pues lo podemos crear con botellas PET con tapón. Al tapón se le va a abrir un agujero con un clavo caliente, ¿verdad? Y luego se le va a ubicar lo que es la pajilla o el popote. Y ahí tenemos lo que es para dos ejemplos. ¿Y por qué este tipo de botella? Porque estas botellas pues son fáciles de oprimir, porque el frasco lavador, ¿verdad? Lo que hace es que uno lo oprime para que salga agua por la parte de arriba. Y también podemos crear lo que son, ¿verdad? Pinzas metálicas para tubos de ensayo. Y sabemos que las pinzas pues son para sujetar y pues para trasladar de un lugar a otro algunas muestras en tubos de ensayo y podemos reemplazarla por las pinzas para depilar o las pinzas de madera. Comparto aquí unos enlaces, ¿verdad? Con relación a alguna temática sobre los laboratorios de química, ¿verdad? Como les había mencionado al principio, que fueron los primeros laboratorios de química, pues fueron cocinas. Y esta es una lectura muy interesante que la pueden leer ustedes. Y por aquí tenemos la segunda lectura, ¿verdad? Que se llama Regreso al pasado en el laboratorio, que igual son lecturas sobre los primeros laboratorios fueron cocinas, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos lo que es la temática de esta tarde. Muchísimas gracias. Y pues llegó el momento de las preguntas. Bueno, licenciado, buenas tardes. Quería felicitarlo por su presentación. Me encantó varios materiales muy prácticos de hacerlos, que los voy a realizar. Me encantó la gradía, muy fácil de hacer y se puede realizar para cada mesón, ¿verdad? Incluso hasta se puede poner a los muchachos a realizar ese tipo de material, ¿verdad? Gracias por tomarse el tiempo y realizar esa presentación que va a ser de mucha utilidad en los diferentes laboratorios de nuestros institutos. Muchísimas gracias, profe Juani. No sé los demás, algunas preguntas. Estamos ahorita para poderles apoyar. Dice, ¿nos puede compartir la presentación, porfa? Sí, se la puedo compartir. Me gustaría que lo dijera de forma hablada. No sé si hay algún comentario. Dice aquí. La profe Dina, sí.
Sí, buenas tardes, un saludo a todos. Pues más que una pregunta, pues felicitar al licenciado Enrique por tomarse este tiempo, como decía la compañera, para podernos compartir de la valiosa información que él tiene. Y sí sería muy bueno que nos pudiese facilitar la presentación para que nosotros de ahí pudiésemos pues diseñar nuestros materiales y compartirnos más información si fuera posible. Es muy importante, la verdad, que nosotros como docentes de naturales, pues, si no tenemos los recursos ya en el laboratorio, pues intentemos innovar, ¿verdad? Ya con algo que los alumnos les llame la atención y crear en ellos esa creatividad y esa curiosidad de poder diseñar las cosas para que ellos también en sus casas miren que las cosas pueden servir y más que todo pues lo de reutilizar, ¿verdad? Para que ellos valoren lo que tienen y miren cómo ellos pueden pues aplicar la teoría a lo práctico, nada más. Muchas gracias, Proferina. Sí, igual estamos dispuestos, ¿verdad?, a compartir el material. Y pues lo importante de estas reuniones pues es que los maestros, como le compartía la Proferina antes de iniciar el webinar, es que los maestros pues pongan en práctica este tipo de información que se le está compartiendo, ya que, por ejemplo, de todos los materiales que se mostraron ahorita, siempre van a haber 2, 3 que nos van a llamar la atención. Por ejemplo, yo la primera vez que quise trabajar con un refrigerante, yo decía de qué forma. Y por ejemplo, ahorita que les mostré este ejemplo, pues la verdad que después de que lo pusimos en práctica, ¿verdad? Ya lo podemos compartir. Igual, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna otra información que quieren compartir a nosotros, pues muchísimas gracias y nos gustaría igual recibir esa información. Buenas tardes. Licenciado, ¿qué posibilidades hay que nos pueda ayudar usted con, por ejemplo, la realización de ciertos reactivos así caseros que podemos utilizar en el laboratorio de ciencias? Reactivos caseros. Sí, reactivos, o sea, conocemos algunos, ¿verdad? Pero tal vez usted la experiencia o el conocimiento que tiene de cierto tipo de reactivos que a veces es demasiadamente caro comprarlos en los laboratorios, ¿verdad? Pero si lo podemos hacer de una manera ya casera o con materiales de fácil acceso, nos ayudaría bastante en ese aspecto. Sí, está bien. Ahorita el que se me viene a la mente, el primerito que se me viene a la mente, ¿verdad? Es el reactivo que trabajamos con el repollo morado, con la escala pH, ¿verdad? Que esta demostración, este experimento sobre los pH de las sustancias, esta práctica es muy bonita porque los estudiantes se asombran cuando introducimos algunos ml con una jeringa en el vaso donde tenemos naranja y automáticamente cambia de color. Entonces es como un acto de magia, ¿verdad? Y ahorita ese es el que se me puede venir a la mente, ¿verdad? Que le pudiera compartir, pero sí vamos a estar pendientes, porque igual les iba a hacer una pregunta ahorita antes de que tenemos la participación del profe Marzo, ¿verdad? Acerca de qué temática le gustaría, ¿verdad?, que fuera abordada antes de que iniciemos el segundo semestre para ver si podemos preparar algún material, ¿verdad? Y poderlo compartir. Lic Marcio. Lic Marcio, puede. Bueno, no sé si la respuesta que le mencioné sobre los reactivos se refería a eso o se refería a otro tipo o a los reactivos que más que todo son comprados. No, sí, esa es muy buena opción, ese indicador de pH con El indicador de pH, sí, la verdad que es muy bueno. Los estudiantes quedan así como que es magia y dicen, ¿y cómo hizo que cambiara de color, verdad? Entonces ahí es donde va nuestro trabajo, ¿verdad? Para explicar. Igual, ¿verdad? Les consultaba si a alguien pues le gustaría que se fuera abordada alguna temática, ¿verdad? Antes de iniciar el segundo semestre para poderla compartir con ustedes. Y si hay más participaciones, ¿verdad? Pues
pueden hacerlo. El link Marcio tenía levantada la mano, no sé. Bueno. Si hay alguna otra participación de alguna sugerencia con relación al webinar de hoy, ¿verdad? Algo que creen que sería importante que se manejara o alguna temática que le gustaría que fuera abordada, aparte del tema de reactivos que mencionaba su compañero. Profe Dina, no sé si usted tiene alguna. No, licenciado, fue que no bajé la manito. Ah, ya está bien. ¿Alguna temática que le gustaría que fuera abordada, profe Dina? Ups. Bueno, entonces hemos finalizado, ¿verdad? Lo que es este webinar gratuito. Espero de que les haya sido de mucho agrado para ustedes y les sirva de mucho la información. Y les voy a compartir mi correo aquí al chat para que al correo me pidan el documento, ¿verdad? Para que aquí por el correo me pidan el PDF de la clase de hoy. ¿Me dicen si llegó? Sí, sí llegó. Ok, solicitar PDF de la clase de hoy. Ahí está. Se lo puede solicitar, ¿verdad? Y se le va a compartir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.